A partir de este momento, Radio Universidad de Chile da la bienvenida a La República de las Letras. Antonella Esteves, Patricio López, Alberto Mayol y Omar Sarraz los invitan a ser parte de esta nación letrada y democrática, en donde la conversación en torno a libros fundamentales es la excusa para juntarse con amigos, soñar y reflexionar sobre lo que somos y lo que podemos ser. Bienvenidos a La República de las Letras. More than 2,000 miles all the way. Get your kicks on Route 66. Cuando yo no era poeta. Cuando yo no era poeta, por broma dije que era poeta, aunque no había escrito un solo verso, pero admiraba el sombrero alón del poeta del pueblo. Una mañana me encontré en la calle con mi vecina. Me preguntó si yo era poeta. Ella tenía 14 años. La primera vez que hablé con ella, llevaba un ramo de ilusiones. La segunda vez, una anémona en el pelo. La tercera vez, un gladiolo entre los labios. La cuarta vez, no llevaba ninguna flor y le pregunté el significado de eso a las flores de la plaza, que no supieron responderme, ni tampoco mi profesora de botánica. Ella había traducido para mí poemas de Christian Morgenstern. A mí no se me ocurrió darle nada a cambio. La vida era para mí muy dura. No quería desprenderme ni de una hoja de cuaderno. Sus ojos disparaban balas de amor calibre 44. Eso me daba insomnio. Me encerré mucho tiempo en mi pieza. Cuando salí, la encontré en la plaza y no me saludó. Yo volví a mi casa y escribí mi primer poema. Buenas noches, compañeros, poetas. He vuelto a casa a escribir mi primer poema. ¿Ah? ¿Cómo están? Tomando en cuenta los últimos sucesos. Exactamente. En la tibia y el peroné. ¿Ah? En la tibia y el peroné. Bueno, nos convoca esta noche, cuando todos se vayan, la última antología de Jorge Tellier, publicada por las ediciones de la Universidad de Valparaíso. Estos son libros muy bonitos, ¿ah? Alberto, cuando vengas a Chile no dejes de pedirle a Omar que te haga un paquetito, porque de esta Un misma paquete chileno. es la edición de la antología de Eric Polhammer, Sí. es el libro de Óscar Castro, que no me acuerdo ahora cuál era su nombre. Hace Eh, un par de semanas, cuando estuve en Chile, hablé con uno de los editores de esa publicación, de hecho, ¿no? sí, Eh, entonces, porque es una selección que está hecha por dos personas. Uno le puso Así el es. tono amarillo y el otro sí, le puso otro tono. exactamente. Eh, y bueno, esta antología no es una antología, vamos a decir así, que tenga una orientación muy específica. De hecho, tampoco, a diferencia de otras antologías que hemos conocido, tiene largos papers de autojustificación. Esta es una antología hecha casi como para dejarla a la libre del lector. Y lo que hace, como hacen todas las antologías, es rescatar algunos de los poemas que el antologador considera más significativos del conjunto de la obra de Tellier, ¿no? Pero no es al estilo de poemas de amor primeros poemas ni nada por el estilo. Y vuelvo a insistir, tampoco tiene No hay una regla curatorial, no digamos. hay una regla curatorial explícita, ¿no? No. Eh, pero me pasó, y para entrar inmediatamente en terreno, eh, me pasó esta sensación que reconozco que es muy personal, pero ahí Omar como librero podrá dar su apreciación, de que a Atelier siempre se vuelve o se quiere volver. Y que, bueno, siendo Atelier una suerte de outsider en su época, bueno, por su comportamiento personal, todo el mundo sabe, su alcoholismo, su resistencia a los grandes salones, en fin. eh,
un poeta que luego de muerto ha sido muy leído, hasta el punto que me da la impresión de que el día de hoy está entre los poetas más leídos de Chile, ¿no? Por sobre otros que en su momento tuvieron más relevancia o que probablemente tuvieron más moda literaria o más lectores haciendo el acto capitalista de adquirir la obra, ¿no? Me da la impresión que ese contexto o ese clima de alguna manera justifica la realización de antologías como esta, pero ahí llego. Y bueno, disculpen, pero hace tanto tiempo que no conducía que lo he hecho todo al lote, no he hecho ni siquiera las presentaciones, compañero Alberto Mayol No, por favor. Pero qué necesidad, ¿para qué tanto problema? y compañero Omar Sarraz. Querido amigo, qué gusto estar con ustedes. Y bueno, como Antonella se fue, escribiremos nuestro primer poema. Sentir Eh, en la distancia el metal templado de tu tobillo. Exactamente. sí, como tú A decías, partir de ahora nunca más voy a dejar de sonar cuando pase por los aeropuertos. exacto, Sí. vas a ser una presencia sonora. Voy a tener que llevar Eh, mi radiografía en el pasaporte. Sí, sí, sí. no, lo que tú decías, Telier debe ser el poeta. Eh, sí, yo creo que debe ser el poeta más leído. Más que Neruda, por No, ejemplo. mucho más, mucho Mira, más. Se compra mucho más Atelier que Neruda. Yo creo que la pelea, si es que podemos hablar de competencia o de que una cosa vaya en desmedro de otra, o sea, no es que si se compra un poeta se desprecia a otro, pero yo creo que Mistral y Tellier son en poesía chilena lo que más se busca, sí, sí, en este momento. Y internacional en poesía puede ser Pizarnik, que siempre se agota, Sí. y bueno, pero sí está entre los más buscados y aprovecho esto que estamos hablando para decirles que hagan de Tellier una música para un par de años. O sea, yo siempre pienso que es bueno tomarse de un poeta y caminar con él un buen tiempo, tenerlo en la mesilla, salir con él cuando hay tiempo libre o cuando uno va a la micro, el metro, llevarse un poeta y que su música nos haga compañía por un buen tiempo porque es la música de fondo de una parte de nuestra vida y le da un tono. mm, Y además uno como que encuentra el poeta para lo que está viviendo. Entonces usted busca el poeta que puede decir algo sobre lo que usted está viviendo ahora y que lo acompañe por un tiempo, así, qué sé yo, la época de Telier, que pueden ser 2, 3 años, la época de Gonzalo Rojas, la época de, qué sé yo, de Szymborska, de cualquier poeta, y eso creo que va a hacer esa música de fondo va a hacer que sus días sean más entrañables, más profundos, que se vivan con más intensidad. compañero Alberto Mayol. Yo tengo la... Bueno, a mí me gustó en todo caso esta selección, ¿eh? Me pareció eh, pulcra, sencilla, sin esconder lo que siempre es una selección, que es una Arbitrariedad. selección Sí, personal sí. de los editores. Eh, Siempre me parece muy bien que también haya algunos que desarrollen un afán teórico en el ejercicio, pero al final no vas a dejar, si tienes el derecho, no vas a dejar fuera un poema que a ti te gusta por una razón teórica, digamos, serías un criminal, ¿ya? Es Claro. como anular un golazo por un fuera de juego discutible, Sí. ¿ya? Bueno, No, Alberto, para no. eso siempre están esos títulos de XX y otros poemas, ¿no? Y otros XX y otros poemas. cuentos. Hay uno de Monterroso que es una maravilla, obras completas y otros cuentos. Sí, exacto, Sí, exacto. Sí. sí, claro, claro. Sí, esas cosas son fantásticas, pero efectivamente a mí me parece que da una buena representación de las distintas etapas. O sea, me gusta mucho porque de verdad en su poesía hay momentos de poesía más urgente, ¿ya? Hay momentos más candorosos, hay momentos mucho más políticos. Incluso es curioso, pero por ejemplo el libro El 71,
no me acuerdo, con Misterios, Milagros, no me acuerdo, Sí, Ah, para Muerte y Maravillas. sí, para Muerte y Maravilla, es un libro, por ejemplo, o sea, lo que está seleccionado ahí es espectacular, ¿ya? sí. Pero, eh, pero, por ejemplo, nos diría, ah, bueno, pero tiene algo de política, pero no mucho, tiene una cosa por su padre, qué sé yo, eh, como militante comunista, pero no mucho más que eso. Pero tiene una tonalidad que es distinta al resto, un poco más grueso, un poquito más denso. Eh, entonces, es un ejercicio bien interesante, se lee muy bien además, o sea, es un placer leerlo, desarrollarse en el juego, eh, con, destacándose. Yo creo que la antología hace una buena pega de destacarse, de destacar la potencia expresiva de Telier. Eh, Sí, y no solo esta necesidad de jugar el juego, que lo tiene también, porque es real, pero no veo esa necesidad que de repente tienen las antologías de grandes autores, poetas del pasado, de configurar al poeta maldito en todas sus formas, ¿no? A mí me sí gusta es. ver al poeta maldito y al lado el cándido, ingenuo, que también es siempre parte de la poesía, digamos. Entonces, me pareció una muy buena antología y bueno, y no vamos a descubrir a Telier. Todos los que hemos frecuentado en algún momento de nuestras vidas la Unión Chica no podemos pegarle una desconocida al maestro. A pesar de cualquier caída que haya ocurrido ahí. ¿Tú sabías, Exacto. Alberto, que me fracturé en la Unión Chica? No, no. Sí, pues ahí fue. No sé si Ah, debería decir esto, pero claro, este es un momento mágico. no, 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 totalmente. Mágico ideal. Estaba en una reunión en el Teatro Nacional Chileno, pasé a almorzar a la Unión Chica, me llamaron por teléfono, salí, estaba lloviendo, me resbalé con el piso resbaladizo y me fracturé, digámoslo así, a 3 metros del- de, de la placa de Jorge Telier. Te puso el Caíste a sus pie. pies. Pero Sí, esto, ¿sabes tu momento mágico? Tú vuelves a la radio en el programa de Telier en cuyos brazos me caí. desfalleciste. Claro, claro. ¿Cuál No, Matilde Urbach? ¿Ah? ¿Cuál va a tener un bajo? O sea, Claro. tú no serás claro. nunca el hombre en cuyo pie Jorge Telier desfallecía. Bueno, y hay que pensar que esta antología, estamos 18 de octubre, más o menos, la hizo Pfeiffer y la hizo Christian Barken. Sí, Entonces, por suerte este texto no se puede mejorar, digamos. El no. texto, el texto de Telier, por suerte, no se puede mejorar. Porque si no, no sé qué hubiera quedado de Telier si lo mejoramos. Pero bueno, Sí. estaría Tampoco se dispuesto por puede, esta antología. tampoco se puede proponer a cambio una antología que nos una. ¿Mm? No, no, ni una antología que sea hecha por el amor. Sí. Eh, pero lo que quería decir es que estaría dispuesto a perdonar un 10% de, de mi resentimiento con el antologador, uno de ellos. Pero claro, para eso primero alguien tiene que pedir perdón, ¿no? ¿Quién soy yo para darle el perdón a alguien que no lo necesita? Es verdad. Pero yo podría dar hasta un 10%. Simplemente para cerrar este bloque, porque creo que nos estamos alargando, pero tenemos mucho más que conversar, decir que ustedes pueden encontrar la entrevista que le hizo Barken a Jorge Telier en YouTube, en aquel programa que hizo una vez que se llamaba La belleza de pensar, que entre paréntesis, siendo Telier un hombre al que era muy difícil sacar de la barra del bar aquel, es uno de los pocos registros que hay como más extensos de conversación con Telier y todo. Y que bueno, a día de hoy, 18 de octubre del 2023, cuando entre paréntesis estamos cumpliendo el cuarto año del estallido, porque digamos que lo estamos grabando un par de días antes, ¿no? En la mañana estaba en Emol Christian Barker entrevistando a Fidel Espinosa. Eh, Digo yo porque los años hacen lo suyo con todo el mundo. Claro. Eso. Bueno, Los nombres cambian su peso y su gravitación.
Exactamente. De Fidel a Fidel hay un Claro, universo. y de Telier a Telier. Y de Telier a Telier. Sí, Bueno, cierto. Bueno, y del tío poeta al sobrino poeta. es También, verdad, es verdad. ¿Mm? también, también. ¿Quién es el tío de Anguita? No, Es Lin, Lin, Enrique Lin. Enrique Lin. Enrique Lin. Sí, Enrique Y, Lin de Christian Márquez. sí. Sí. Bueno, ¿quién quiere ir con la música? Yo quiero ir porque obviamente eh, me fui a la segura. Si se trata de buscar poesía de los confines de los 60 70, eh, y rescatarla, entonces, y buscarla en forma de música, bueno, había harto donde buscar, pero nosotros tenemos aquí un clásico que es nuestro, ¿ya? Mm. Eh, y que algún día aparecerá en este programa necesariamente, porque la necesidad tiene cara de hereje. Entonces, eh, convoqué, luego de una exhaustiva búsqueda dentro de su discografía, convoqué a Serrat y finalmente me decanté, no es otra la palabra, eh, por algo que fuera poderosamente poético y apologético, y fui a Elegía. Qué maravilla. Pucha, estaba pensando en Pueblo Blanco, casi que estaba Pongámosla, temblando. ¿no? Listo. Pongamos todo, pongamos todo. Estaba Todo, todo, temblando, todo, todo. dije, Telier, Telier, Pueblo Blanco. No, 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 por favor. No, 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 Sí. no. Sí, ¿Puedo pedir algo autorreferente antes de ir con la canción? sí, por supuesto. Ya que llevaba tantas semanas sin estar aquí, sin verlo, hoy día hagamos lo que queramos, ¿te parece? Hagamos lo Eso, que queramos. Eso. eso, Vamos eso. con Elegía y volvemos. En Orihuela, su pueblo y el mío, se me ha muerto como del rayo Ramón Sigel, a quien tanto quería. Yo quiero ser llorando el hortelano de la tierra que ocupas y estercolas, compañero del alma tan temprano, alimentando lluvias, caracolas y órganos mi dolor sin instrumento, a las desalentadas amapolas daré tu corazón por alimento. Tanto dolor se agrupa en mi costado que por doler me duele hasta el aliento. Un manotazo duro, un golpe helado, un hachazo invisible y homicida, un empujón brutal te ha derribado. No hay extensión más grande que mi herida. Lloro mi desventura y sus conjuntos, y siento más tu muerte que mi vida. Ando sobre rastrojos de difunto y sin calor de nadie y sin consuelo voy de mi corazón a mis asuntos. Temprano levantó la muerte el vuelo, temprano madrugó la madrugada, temprano está rodando por el suelo. No perdono a la muerte enamorada, no perdono a la vida desatenta, no perdono a la tierra ni a la
nada. En mis manos levanto una tormenta de piedras, rayos y hachas estridentes, sedienta de catástrofes y hambrienta. Quiero escarbar en la tierra con los dientes. Quiero apartar la tierra parte a parte, adentelladas, secas y calientes. Quiero minar la tierra hasta encontrarte y besarte la noble calavera y desamordazarte y regresarte, y volverás a mi huerto y a mi higuera, por los altos andamios de las flores. Pajareará tu alma colmenera de angelicales ceras y labores. Volverás al arrullo de las rejas de los enamorados de labradores. Alegrarás la sombra de mis cejas y tu sangre se irá a cada lado, disputando tu novia en las abejas. Tu corazón ya terciopelo ajado llama a un campo de almendras espumosas mi avariciosa voz de enamorado. A las aladas almas de las rosas, del almendro de nata, te requiero, que tenemos que hablar de muchas cosas. Compañero del alma, compañero. ¿Tú sabías que la poesía debe ser usual como el cielo que nos desborda, que no significa nada si no permite a los hombres acercarse y conocerse? La poesía debe ser una moneda cotidiana y debe estar sobre todas las mesas, como el canto de la jarra de vino que ilumina los caminos del domingo. ¿Sabías que las ciudades son accidentes que no prevalecerán frente a los árboles? Que la poesía no se pregona en las plazas ni se va a vender a los mercados a la moda, que no se escribe con saliva, con benzina, con muecas, ni el pobre humor de los que quieren llamar la atención con bromas de payasos pretenciosos, y que de nada sirven los grandes discursos tartamudos de los que no tienen nada que decir. La poesía es un respirar en paz para que los demás respiren. Un poema es un pan fresco, un cesto de mimbre. Un poema debe ser leído por amigos desconocidos en trenes que siempre se atrasan o bajo los castaños de las plazas aldeanas. Pocos saben aquí lo que es un poema, pocos han puesto su cara al viento en medio de un trigal, pocos saben lo que es un poeta y cómo debe morir un poeta. Tú moriste en un cuarto donde se congregaba toda la primavera, mirando un cesto con manzanas. He visto morir a un príncipe, dijo uno de tus amigos. Y este 1 de noviembre, cuando me rodean los muertos que siempre están conmigo, pienso en tu serena y ruda fe que se puede comprender como una pequeña iglesia azul de pueblo, donde hay un párroco que no pide sino compartir su pan. Tú hablabas con tu Dios como el pobre hijo de un carpintero, pues sabías que también se crucifica todos los días a un poeta. Jesús tenía 33 años, Jean Arthur también era Cristo crucificado a los 37. Pero a ti no te importaba que te escupieran la cara o te olvidaran, porque como tú lo decías, nadie puede impedir un pájaro que cante en la más alta cima. Y el poeta derribado es solo el árbol rojo
que señala el comienzo del bosque. Qué maravilla. Cuando todos se vayan, Jorge Tellier, una antología, y esto está tomado, lo que leí, de el poema El poeta de este mundo. Sí. Así estamos. Oye, a propósito de nuestra mención a la Unión Chica en el bloque anterior, hay un poema que se llama Nueva York 11, que antes de empezar a leerlo supe de qué se trataba porque cuando tuve que hacer el testimonio de mi accidente, ¿Ya? me dijeron dónde ocurrió, ¿no? Entonces, y cuál era la dirección. Entonces, cuando hice eso hace algunas semanas, me enteré y me quedó grabado para siempre que el número de la dirección de la Unión Chica es Nueva York 11, ¿no? Y bueno, exorcicemos ese mal momento que me tocó pasar con estos recuerdos más entrañables de Tellier, compañero, y acto seguido después del suyo leo este, si le parece. ¿Mm? Sí, A ver, pues. dale, dale, dale. Nueva York 11. Aturdidos, ciegos, vagabundos de la nada. ¿Cómo están mis mejores y únicos amigos? ¿Cesantes como yo? ¿Debo leer avisos económicos? ¿Ir a sentarme al parque o jugar una fija el domingo? Tal vez estudiar meditación trascendental. Son fáciles los viajes al oriente, pero Santiago está en primavera y tú en las cunetas y en el futuro las embajadas o el hogar de Cristo. ¿En quién confiar? ¿En mujeres de sal? ¿O que alguna vez cante el zorzal criollo? Ya ni siquiera sabes cuando la tierra viste de túnica amarilla o escoge ponerse el sayal franciscano. No es fácil contar solo con una sonrisa rota y tras cartón decirle a la gente que ya bajó el telón y te vas con los tuyos, los gaznápiros, los aturdidos, los ciegos vagabundos de la nada. Muy Oye, bien. yo quiero hacer algo extraño, A ver, ¿ya? de nuevo. Mira, lo que pasa es que ustedes y yo también tuvimos medio por obligación, teníamos nuestro acceso a la literatura, a la crítica literaria, a la poesía en los años 80. Era un gran sacerdote Sí, del Opus Dei, el ¿ya? curita. eh, Ibáñez Langlois, que oficiaba en la revista de libros, que irónicamente se acabó durante la democracia Exacto. y se mantuvo durante la dictadura, eh, que oficiaba el principal crítico del país Nuestro bajo Harold el Bloom. nombre claro, nuestro Harold Bloom, bajo el nombre de Ignacio Valente, ¿ya? Eh, entonces, quiero leer qué dijo sobre Tellier. ¿Les parece? Maravilloso. Sí, pero antes de eso solo quiero Sí. decir que lo que leyó Patricio era la poesía del acta del informe a la Mutual de Seguridad, ¿cierto? No, pero si hay algo que caracteriza a la Unión Chica, nota al pie, es que es muy distinto ir a la hora de almuerzo que ir en la tarde. O sea, a la hora de almuerzo hay oficinistas. En la tarde hay otro tipo de, más parecidos a lo que narra en este poema, ¿no? Sí. Mira, Lea. nacido en 1935, autor de 6 o 7 breves colecciones de poemas que hoy se antologan bajo el título de Muertes y Maravillas. Jorge Tellier no es de aquellos que son poetas porque escriben poemas, sino de los que escriben poemas porque son poetas, es decir, de quienes hacen primar la existencia poética como forma de vida personal y conciben sus propios textos como imperfectas objetivaciones o residuos de ese modo de existir humano. Aunque la disyuntiva entre poeta y poema me parece simplificadora, como todo dilema entre sujeto y objeto, y no comparto la mitología del poeta como un ser superior a su propia obra, pues en poesía lo que no llega a ser lenguaje es indiscernible, el hecho es que la comprensión de Tellier de su obra exige situarse metodológicamente en esa filosofía neorromántica de sí mismo y de la poesía que preside su desempeño literario. No importa, dice él, escribir buenos o malos versos, sino transformarse en poeta. Cierro
la comilla. Ya Rilke propuso en su tiempo algo semejante. Es cosa personal de Rilke o de Tellier el asumir tal o cual forma de existencia o aún el suponer que haya algo así como una forma poética de vivir y de estar en el mundo. A nosotros, lectores, ese programa nos interesa porque en su desarrollo ha engendrado buenos versos, como los excelentes de Rilke y, guardadas las proporciones, como los buenos poemas de Tellier. Otros propósitos o conceptos de su poética tienen también un alto sabor rilkeano. Del pródigo extraemos los siguientes, sin duda operantes en la forma de su propia poesía. El carácter no social, político ni ideológico de su inspiración, ligada más bien a las experiencias universales de la naturaleza, la infancia y la muerte. El carácter arcaico del poeta como sobreviviente de un paraíso perdido, como testigo visionario, hoy forzosamente marginal, de esa edad dorada del humano y como guardián del mito y de la imagen hasta que lleguen tiempos mejores, concepto que evoca muy directamente a Hölderlin. Por fin está su sentido lárico de la vida y de la poesía, heredado también de Rilke, la experiencia de las cosas, un árbol, una casa, unos zapatos, como impregnadas de vida humana, de afecto y mediación, frente a esos simulacros de las cosas que nos trae la civilización industrial y la sociedad de consumo. Este sentido lárico tiene también una implicación autóctona de fidelidad a la tierra, de arraigo con lo propio, que en Tellier significa el sur de Chile, las aldeas y los campos australes, frente a la ilusión cosmopolita y el carácter urbano de otras escuelas literarias. Me salto un par de párrafos. La estructura de estos poemas es vacilante, poco orgánica. El arte de la composición no es su fuerte. El detalle verbal también es descuidado, así como el sonido y el ritmo, muy vecinos a la prosa por su falta de elaboración. Su verdadera energía está en otra dimensión. Estos textos de Tellier, nombrando ciertas cosas o claves familiares de su mundo, convocan una carga de intimidad, una resonancia afectiva, como una melancolía guardada y recóndita que el poeta libera al rozar con la palabra sus objetos conductores. La fuerza está en la imagen y en la emoción difusa que ella contiene, en ciertas imágenes que revelan secretamente un mundo, un universo poético, una manera de mirar. Este mundo, naturalmente, no puede ser explicado. Es un más allá cuyos signos preferentes en el más acá son la aldea, la tierra, la lluvia, los manzanos, el último tren, la infancia, las estaciones, los forasteros, los muertos. No se trata, por cierto, de ninguna de estas realidades ni de la suma de ellas, sino del trasmundo que ellas abren, del país de nunca jamás, de un dominio perdido. Ignacio Valente, cuando, cuando el fascismo tenía estilo. No, pero qué densidad, weón. Lo que pensaba era, tú haces una fábrica en serie, weón, de críticos literarios con un Ignacio Valente. Exacto. O sea, qué maravilla en la forma y en el contenido, weón. Es casi una excusa de leer, weón, para leer a Valente. O sea, Claro, además que Sí. tú puedes preguntarte, a ver, ¿lo denostó con elegancia o hizo una apología llena de recovecos, barroca, con elementos críticos? Y no puedes tomar una decisión. no, no. Depende de en qué momento lo leas, cómo te pilla. Depende del párrafo que te concentres. Yo convertiría esta crítica en la nueva Constitución de Chile. Así Exacto. tal como está. Así. Muy bien. ¿Ah? La Eso. síntesis Vamos. entre Tellier y Ibáñez Langlois. ¿Qué mejor? Sí. ¿Para dónde Me, vamos? No sabemos para dónde vamos. me siento como cuando yo decía con vergüenza que el columnista que más me gustaba era Hermógenes Pérez de Arce, Hermógenes. Sí. era un aberrante, pero con una pluma, No, tiene unas Una, columnas momento, insuperables. ¿era un ave errante? un ave errante. También. Oye, Pero no molesten a mi tío Hermógenes. sí, es verdad, es verdad. Oye, no hemos leído en este programa a Reiner María. Oye, sí, pues, Ah, Reiner María Escrivá de Balaguer. ¿Ah? Deberíamos, hagámoslo. sí, hagámoslo. Hagámoslo. No, qué maravilla. Pero además la descripción bueno, no tal pie, ¿ah? Hay que haber leído mucho, y uno estando a años luz de distancia,
de alguna manera logra hacer algunas pequeñísimas conexiones, entre otras cosas, gracias a las lecturas que hemos hecho. Yo he dicho casi como varios programas de doctorado seguidos en este programa, pero hay que haber leído mucho para poder hacer un árbol genealógico de un poeta como Tellier y entroncarlo con Rilke, con Hölderlin, y así Sí, sucesivamente, ¿no? sí. Así es. Porque claro, mis asociaciones naturales, dentro de mi universo más limitado de comprensión, estaban más bien en la línea de Barquero, de Floridor Pérez, o sea, ciertas referencias de Pero, poetas pero, contemporáneos provenientes del campo chileno. pero eh, amigo, pero eso es más, siento yo más auténtico, porque la otra cosa, primero que tienes que saber alemán para poder leer a Rilke. Entonces, sí, es cierto, es cierto. sí. Eh, No, pero bueno, lo que describe creo que coincide bastante con la apreciación que yo por lo menos tengo de la poesía de Telier. Lo que pasa es que, como plantea muy bien Alberto, Valente lo señala en un código más ambiguo, ¿no? sí, Pero es cierto que la poesía de Telier es una poesía que en lo formal parece carecer de pretensión. Es cierto que tiene una musicalidad que coincide bastante con una forma cotidiana de expresarse, lo que más críticamente Valente señala que por falta de elaboración sería parecido a la prosa, ¿no? O sea, lo que otros críticos señalan como la gran virtud de Tellier, Valente lo señala como un demérito, ¿no? Pero es lo claro, mismo, pero es lo claro. mismo. Y efectivamente la búsqueda de esa conexión con la trascendental a través de lo cotidiano, que creo que es algo que, que habría que pensarlo más. Yo no lo he desarrollado demasiado, pero ¿por qué un poeta de otra época en un determinado momento, o para ser redundante, en una determinada época, coincide mejor con esos contemporáneos que lo que coincidió con los suyos, o lo que coincidió otro poeta 10 años atrás, ¿no? Porque a lo mejor sería un bonito tema de investigación, Omar, cuáles son los poetas más vendidos por lustro, ¿no? ¿Y Claro, qué nos diría eso sobre la sociedad en ese momento específico, ¿no? sí, Y habría sí, que preguntarse por qué un poeta como Tellier parece, con las características que estamos describiendo, le hace sentido más al lector de hoy que Huidobro, más al lector de hoy que Neruda, más al lector de hoy que sí. Lin. ¿Y por qué hace 15 años atrás todo el mundo leía a Neruda y no leía a Tellier, ¿no? Eh, Bueno, yo, sí. yo diría que Lin tuvo su tiempo también hace Sí, unos po. 5 años, qué sé yo, estaba siempre, y también sigue vendiéndose, pero yo creo que Lin tuvo un momento de más intensidad hace justamente 5 o 10 años. Y bueno, Gonzalo Rojas siendo muy Sí. como directo y muy, como decir, espontáneo en el gusto, pienso yo, que es fácil con el ritmo que tiene entrar y poder disfrutarlo. Nunca yo creo que ha tenido tanta facilidad como Telier o como Lin en llegar a un Mm. público más masivo. Pero mira, no quiero apoderarme de la palabra, pero una mención muy breve, Alberto, ahí te doy el pase. Mm. Tellier murió como un borracho outsider, ¿no? No siendo poeta maldito, porque nunca tuve esa aura, ¿no? Era más bien del señor que prefería juntarse con los curaditos de la pobla que estar en los cenáculos literarios, ¿no? En cambio, ustedes recuerdan que Gonzalo Rojas murió como un rockstar, o sea, Mm. Premio Nacional de Sí. Literatura, Reina Sofía. El velorio fue con, estuvo su ataúd en el Museo de Bellas Artes como 2 días. ca- La gente lo iba a ver allá, claro. y abundaban las antologías de Gonzalo Rojas, y abundaba la peregrinación a su casa, así como a la Casa de las Cruces de, Sí, de Nicanor Parra, de gente que quería conocerlo, que le llevaba regalos, que sacaba fotos, en sí, fin. sí, Y era un poeta muy leído y muy vendido, pero sí. ¿hace cuánto murió Gonzalo Rojas? Hace 20 años. 20 años, claro. Menos, Hoy menos. día, Yo creo hoy, que 10, hoy, hoy 10, día 15. Hoy día tú tendrás la proporción, pero me imagino que por cada muchos libros de Tellier se vende uno de Gonzalo Rojas. Es raro eso, Sí, pero es interesante, sí. así es, así es. Bueno, incluso Gonzalo Rojas tenía el orgullo de que la única librería de Fondo de Cultura Económica en el mundo que no tenía el nombre de un escritor mexicano era la librería Gonzalo Rojas, que está en el Paseo Bulnes, la única en el mundo. Todas las otras librerías del Fondo de Cultura Económico tienen nombres de autores y autoras mexicanas. Sí. Entonces, claro, claro, tenía mucho reconocimiento. Murió en 2011, efectivamente hace Imagínate, 12 años. imagínate. Eh,
pero sí, efectivamente yo creo a ver, a mí me parece que es interesante justamente entender cuál es el anclaje territorial, digamos, del poeta, que probablemente explique parte importante de su gracia para el público actual, ¿no? Ya más desconfiado de los grandes nombres, pero también, porque eso ya se hizo con Nicanor, pero también desconfiado también del jueguito, ¿no? Del, Ajá, del habilidoso actor que puede dominar la pelota. El ¿Ya? que va a hacer taquitos al lado de la galucha, ¿no? Claro, Sí. entonces, cansado del jueguito vano y cansado de los grandes tótemes, ¿ya? Un sí, buen refugio efectivamente es Telier, porque su perspectiva lárica, en realidad, y ahí discrepo con el maestro Ibáñez Langlois, su perspectiva lárica eh, es una perspectiva que es muy distinta a la matriz, entre comillas, nacionalista, ¿no? Nacionalista de Hölderlin, de Wagner. Es- A él el único mito que le interesa es el mito del poeta, pero el territorio no es mítico, el territorio es concreto. Su conexión al territorio no está embadurnada de una especie de epifanía territorial, ¿ya? Eh, entonces, creo que esa diferencia es lo que le da también proximidad y le quita ese contenido eh, sí, nacionalista a ultranza y lo convierte simplemente en un espacio vital, donde la gente vive, disfruta, goza, muere, eh, donde se vive, ¿ya? Y sí, donde vale la pena dar cuenta de ello, dar cuenta, y por eso también esa imperfección de la poesía y a ratos de la prosa, efectivamente, eh, por eso a veces ni siquiera necesita ritmo. No tiene mal ritmo, pero de repente hay momentos en que no tiene ritmo, pero que le interesa, pero lo que le interesa es decir lo que quiere decir, Sí, sí. ¿no? claro. Eh, Ahora, Y y, bueno, ahora cuando dices que no tiene ritmo, más en el sentido de neutro que en el sentido de sin. No sé si me explico. O sea, sí, cuando ustedes han escuchado este chiste de tiene menos ritmo que una gotera, ¿no? sí, Bueno, una gotera tiene eh, un ritmo tiene cualquier, contradictorio, ¿no? Un ritmo claro, disonante. En Teler hay una aparente neutralidad que se parece más bien a la música con la que hablamos cotidianamente. Creo que sea una de las razones por las cuales entra muy bien ahora. Bien cortito, no, pero hace poquito estuve en Machu Picchu, como buen nerd me llevé el canto general y me volví a asombrar con Neruda. Yo sé que no son tiempos para decir estas cosas, pero valoro mucho que a propósito de los 50 años de la muerte de Neruda, un par de columnistas hayan escrito o hayan hecho intentos por ponerlo en su lugar, porque en el arte no debería haber cancelaciones y porque de repente dos cosas que son aparentemente contradictorias pueden ser ciertas al mismo tiempo, pero bueno, uno puede reencontrarse con la majestuosidad de Neruda mirando esas ruinas descomunales, ¿no? En esos paisajes apabullantes. Es más difícil hacerlo yendo en el metro, viviendo la vida cotidiana ultra vertiginosa y poco lírica de un santiaguino promedio, ¿no? claro. Y ahí paradójicamente este Telier que viene del campo, pero que al mismo tiempo es un poeta urbano en muchos de sus poetas, parece empalmar mejor, porque eso que está dentro de los poemas de Telier, voy a decirlo así, tú lo puedes mirar también por la ventana del metro. mm, Claro, claro. Bueno, sí, es el libro favorito de Telier era, o uno de los favoritos era El Gran Maulnes, de un autor francés de principios del siglo XX que habla justamente de la infancia perdida. La antología que hizo Fondo de Cultura Económica de Telier se llama Los Dominios Perdidos porque justamente es el tema o una expresión que está en el Gran Maulnes, que es los dominios perdidos son esas regiones de la infancia y de la tierra y de la imaginación, donde
tu mundo está a 2 cuadras de otros mundos y aunque sean 2 cuadras, hay una distancia que está más allá de la distancia espacial y tú tal vez no vas a llegar nunca a salir de ese mundo de 2 cuadras donde creciste, ¿no? Entonces, ese pequeño territorio de nostalgia, de recuerdos, de amigos, de compañeros de colegio, de funcionarios, está el cartero, el aduanero, todas esas, además, oficios que van desapareciendo, porque además lo increíble es que no solo desaparecen objetos, sino que desaparecen modos de vida, oficios, eso ya está incluso en el manifiesto comunista, que hay cosas, modos de vivir que desaparecen. Y esos modos de vivir que desaparecen están en la obra de Tellier, con toda esa cosa entrañable de la cercanía más allá de la formalidad y de, ¿cómo decirlo?, de la rutina administrativa. Eso, el funcionario que al mismo tiempo es vecino. Entonces, yo creo que esos dominios que se van perdiendo son lo que está flotando siempre en la poesía de Tellier. ¿Te Perfecto. imaginas cuando los poemas digan cosas así como eh, he visto morir a mi vecino, programador de inteligencia artificial, Claro, héroe del futuro y del presente? ¿cómo se podrá encontrar esa poesía? Sí, parece imposible. Bueno, y no sé si ya que estamos haciendo cosas un poco locas, O sea, creo que no yo vamos a puedo... alcanzar a hacer el tercer bloque. Creo que hicimos un primer bloque muy largo Ya, Eso, y un eso. segundo bloque está megalómano, bien. ¿no? ¿Qué es un Sí. bloque? ¿Qué es un Oye, bloque? entre ¿Qué es un paréntesis, bloque? entre paréntesis, Sí, si estoy desapareciendo, es sí, porque mis padres, donde estoy residiendo transitoriamente como consecuencia de mi incapacidad de valerme por mis propios medios, Barrio transitorio, dicen en barrio Antofagasta. transitorio, diría otro cura, ¿no? Se fueron gentilmente al patio mientras estoy grabando este programa y está oscureciendo y yo no me puedo parar a encender la luz, así que no, desaparezco, ¿tá? pero es un lindo, es un Poéticamente, lindo, es poéticamente. un lindo fundido, es un lindo Sí, fundido, sí, es sí, sí, como sí. que este desvanecimiento, esta desaparición gradual va con la poesía de la nostalgia de Tellier. Sí, Es Ahora, un momento lárico. un exactamente. momento lárico, es un atardecer lárico. Ahora, bueno, quiero que me excusen por romper las cosas de una manera un poco brutal. Si es que vamos al tema, eh, en Tellier siempre está el pueblo al que se regresa o al que se quiere regresar, Sí, pero hay gente, hay pueblos que cada vez son menos nostalgia y más imaginación, porque simplemente no hay regreso posible. Entonces, yo quería citar unos pocos versos de una canción ya antigua que cantaba Alberto Cortés, que dice: ¿A dónde estaba yo, en qué galaxia? Insensible leyendo la noticia, no seré uno más en la falacia. ¿De qué me estás hablando, amigo mío? ¿No ves que mi conciencia está tranquila? ¿Qué tengo yo que ver con lo ocurrido? ¿O acaso estaba yo con los soldados metido a la distancia entre sus filas, aceptando los hechos consumados aunque yo siga ausente en mi galaxia, comentando en canciones la noticia, el ángel del horror sigue su marcha en Sabra y Chatila, que podríamos decir en Gaza y Palestina? Entonces yo quería decir, por contraste, aprovechándome de su paciencia y, digamos, poniendo a Tellier un poco al revés, porque no hay un pueblo al que regresar simplemente porque está devastado, yo pondría en este momento la canción Sabra y Chatila por la masacre de los campos de refugiados palestinos en el Líbano en el año 82, que parecería que todo eso se olvida, pero lo que ocurrió ahora es Sabra y Chatila una y otra vez. Entonces yo, pensando en el hospital que fue bombardeado y en todo lo que está pasando en Gaza y en Palestina en general, los invito a recordar esta canción tremendamente comprometida y emocionante, porque es de un argentino, además, que es Sabra y Chatila. bueno, me parece que no hay más que agregar, ¿no? Sí es. Neruda diría, está mi corazón en esta lucha. Eso. Buenas noches. Buenas noches.
estaba el sol cuando sonaron los ecos desatados de la ira? ¿No será que las sombras lo apagaron en Sabra y Chatila? ¿A dónde estaba Dios cuando la gente fue sometida a hielo en las pupilas? ¿No será que se ha vuelto indiferente en Sabra y Chatila? ¿A dónde estaba yo? ¿En qué galaxia? Insensible leyendo la noticia. No seré uno más en la falacia de Sabra y Chatila. ¿Y a dónde estabas tú con tu arrogancia? Poderoso señor que en la mochila llevas todo el cadáver de la infancia de Sabra y Chatila. ¿A dónde está el orgullo de los hombres? ¿O acaso hay que decir hipocresía? Porque tanto dolor no tiene nombre en Sabra y Chatila. ¿A dónde estaba yo, mi buen amigo? Que tengo la conciencia tan tranquila. ¿No habrá sido adulando al enemigo de Sabra y Chatila? ¿O acaso estaba yo con los soldados, metido a la distancia entre sus filas, aceptando los hechos consumados de Sabra y Chatila? De dictar comunicados que limen lo espinoso de la espina, que harán para ocultar lo que ha pasado en Sabra y Chatila, que harán para que amengue la condena histérica, total y colectiva, que harán para que cese la gangrena de Sabra y Chatila. Aunque yo siga ausente en mi galaxia, comentando en canciones la noticia, el ángel del horror sigue su marcha en Sabra y Chatila. Por Beirut y en otras lunas, reptando sin parar como una anguila, insaciable y cegado por la gula en Sabra y Chatila. Tal vez quiera llegar hasta mi puerta, tal vez ya esté a la vuelta de la esquina, pero abierta la herida sigue abierta en Sabra y Chatila.
Antonella Esteves, Patricio López, Alberto Mayol y Omar Sarraz y su República de las Letras regresan la próxima semana con un nuevo libro y nuevas conversaciones. Los esperamos. Librería Clepsidra. En Ñuñoa, en Macul con Irarrázaval, está la librería Clepsidra. Libros de ciencias sociales, literatura, filosofía, poesía, lecturas escolares de arte y teatro. Avenida José Pedro Alessandri 94, teléfono 225-5706. Consulte nuestros títulos y autores en www.clepsidra.cl.